Tal y como os prometimos, íbamos a hablar de las bajas frecuencias y aquí estamos de nuevo con Silvia Arenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Esas bajas frecuencias que nos atrapan, imaginaos por ejemplo esas aguas que se estancan, que se llenan de bacterias, de mosquitos, que huelen mal, igual que en la película de It. Es un estado que nos tiene cogidos, que no nos deja fluir. Y hay que fluir en la vida, no nos podemos quedar estancados. Las bajas frecuencias, ¿qué son, Silvia? Pues Nikola Tesla, por ejemplo, te decía que si tú quieres conocer al universo y sus habitantes, lo midieras todo y lo observaras todo en base a la frecuencia vibracional. Como su nombre indica, una baja frecuencia es una frecuencia que está vibrando en unos hercios, megahercios bastante densos, bastante caóticos, por así decirlo. Entonces, la frecuencia, por ejemplo, espiritual es muy alta. Y la frecuencia de una persona que está metida en, digamos, procesos, tanto que tenga enganches emocionales muy fuertes, que sean incluso patológicos, frecuencia de personas que estén también metidas, implicadas con la frecuencia del alcohol, de ahí que tenga su nombre de la bebida espirituosa, también baja mucho la frecuencia. Determinados alimentos también baja mucho la frecuencia. Entonces, si al fin y al cabo todos somos átomos vibrando en movimiento, y más allá de eso nos podemos ir hasta las partículas cuánticas y demás, pero no vamos a entrar ahí, pues digamos que la persona en sí, hasta la propia Tierra tiene su propia frecuencia, que es su frecuencia Schumann. Entonces ahora mismo está subiendo, todos tenemos que ir acompasados con esa frecuencia vibracional, que al fin y al cabo también es la que genera nuestro propio campo magnético. Entonces, si yo me meto en bajas frecuencias por alimentación, por hábitos mentales, hábitos emocionales, y no sé salir, esa frecuencia me va a atrapar. Si ya me voy más allá y empiezo a ver como decía Stephen Hawking, no el universo, sino el multiverso, multidimensional, con todos esos seres que habitan dentro de nosotros estamos en la 3D, pero podemos pensar que si hay una 3D hay una 2D, y en esa 2D hay unos habitantes energéticos, lo que se llamarían las larvas, los parásitos, parásitos energéticos. Luego, en la 4D también hay otro movimiento de energía, se supone que mucho más elevado, 5D, 6D, o sea, multiverso multidimensional. Lo que está claro es que yo soy el poder operante y el ejecutor dentro de mí. Y puedo por inconsciencia estar rodeado, incluso que mi campo vibracional esté siendo alimento de otras frecuencias dimensionales bastante más bajas. Ahora, por ejemplo, está en auge eso de la vibración, de si vibramos en alto o en bajo, y se dice que que tenemos que tener una vibración alta, porque la baja, por ejemplo, nos hace inmunes, o sea, baja el sistema inmune. Baja el sistema inmune y nos sentimos enfermos, deprimidos, todo eso relacionado con la alimentación, como has dicho, que ya se ha demostrado que según lo que comamos, eso influye en nuestro organismo, en el modo en el que nos relacionamos. Y hasta en las emociones. O sea, las personas, por ejemplo, que toman mucha carne roja, son personas más tendentes a la ira, incluso saltan en estado de ira muy rápido, mientras que las personas vegetarianas o como por ejemplo yo, que llevo una dieta omnívora y yo como prácticamente de todo, pero hay cosas que no como porque me siento cargada, o sea, me siento energéticamente muy pesada, que mi cuerpo necesita mucha energía para poder gestionar ese tipo de alimentos. Y en cuanto a esas larvas, digamos, ¿eso también se genera a raíz de la baja vibración? Digamos, por ejemplo, una persona que sale en una noche de fiesta por lugares de estos sombríos, música oscura, ¿cómo te diría? La música, por ejemplo, son todo frecuencias.
Sí, la música Entonces, también se han medido. Claro, los solfegios, el 432 sería esa frecuencia en megahercios que digamos que eleva la frecuencia de la persona, la armoniza. Y al final nosotros también, al ser frecuencia, de ahí el poder tan sanador para el alma, por ejemplo, para los estados emocionales en los que tú estás a la baja. Tú te pones una música alegre, incluso, por ejemplo, tú te pones Vivaldi, las 4 estaciones de Vivaldi, te va a elevar, te va a subir, entonces, pero te pones un heavy metal que se ha demostrado que esas frecuencias son baja vibración y entonces te va a poner alterado, te va a meter en ese estado de baja frecuencia. En esos lugares, evidentemente, hay muchas personas vibrando muy bajo. Y yo soy de las personas que entro en un sitio y hay veces que no puedo estar. Digamos que notas eso, esa baja vibración. La noto hasta el punto de que yo estoy en un sitio y he dicho, de aquí nos vamos porque en 2 minutos se va a liar una gordísima. Y no me han hecho caso, pero yo me he ido apartando del lugar y al minuto y medio se han liado a navajazos. O sea, pero así de claro. Como ocurre mucho en los sitios de estos de discotecas, sitios así. Sí, depende de consumo de alcohol, de donde te muevas, ¿no? Porque también pues hay determinado tipo de gente que ya va cargada. O sea, y eso donde vayan la van a liar. Y además cuanto más frecuencia tosca tengas, más comen, más se alimentan esos parásitos energéticos. Sí, que no estamos hablando de fantasmas ni nada, simplemente energías como parásitos que se alimentan de nosotros. Y eso nos genera estar estancados en ese estado, digamos en un estado de depresión, de ira, de miedo, un estado obsesivo, digamos. Claro, de autoestima por los suelos. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, porque ellos comen de ahí. Pero también, fíjate lo que te digo, o sea, es que hay que entrar en el punto del equilibrio. Ni muy yin ni muy yang, al justo medio. ¿Por qué? Porque si tú entras también en una frecuencia, digamos, muy díscola, muy alocada, muy agitada, aunque sea para bien. Se supone que te estás divirtiendo, pero estás... Sí, eufórica. Exactamente, ya estás vibrando muy alto, muy fuerte. Entonces, esa también se la comen. Sí. Entonces, la vibración óptima es la que no sube ni baja, es el justo medio, es el fluir continuo. Entonces, ahí no tienen alimento. Sí. Y te dejan en paz. Entonces, para llevar una vida, digamos, equilibrada, habría que evitar eso, ese contacto, digamos, con esas personas, o evitar visitar lugares. Claro. O algún tipo de alimento en concreto. Alimentos de baja frecuencia, como todas esas carnes rojas, la carne de cordero, que me va a sentar regulero, que mi cuerpo también va a Pero la carne hay en su cierta medida. En su cierta medida. Porque la ternera, su L-carnitina, las proteínas, todo eso. Tampoco hay que comer ternera todos los días, ni tampoco carnes grasas. Claro, pero por eso te digo que todo esto se puede llevar, ¿no? Yo no como ternera habitualmente, pero a veces pues hago una ternera en salsa y me la como, o sea, no tengo ningún problema. Ahora no estoy todo el día comiendo chuletones de esos que se los abre y sale la sangre, porque ahí sí que te la marinera. A lo mejor me lo como una vez al año, pero ya está. Procuro llevar una alimentación más acorde, más viva, de cosas verdes, cosas vivas, cosas que incluso si las planto, mi maestro el chino me decía, tú todo lo que plantes y germine, ya sabes que es buenísimo para ti, porque está cargado de vida. Entonces prefiero no comer cadáveres, prefiero comer más vida. Y luego, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que cuando estos bichos están a tu alrededor, estas larvas parasitarias a nivel energético, pues no van a dejarte ir tan rápido. Entonces también tus propios pensamientos, ellos van a procurar de alguna forma ponerte nervioso. Sí, como hablamos en el anterior programa, que hablamos del cine de terror, del subconsciente, de cómo
de cómo se manifiesta ese terror luego cuando estás solo en casa. Claro, un ruidito. Sí, un ruido, que te imaginas que tienes un espectro en casa, que te imaginas cualquier cosa y entras en miedo y en ansiedad. Por las neuronas de espejo. Sí. Claro, entonces digamos que se van a servir de cualquier evento que funcione a través de los 5 sentidos para ponerte en esa vibración. Y de ese modo alimentarse y mantenerte, digamos, retenido en ese estado. Claro. Por lo tanto hay que evitar ese estancamiento. Y hacer cosas saludables. O sea, por ejemplo, que es en Noruega, en Suecia, en Japón, tú vas a un psiquiatra, a un médico y te recomienda que te des un paseo diario por la naturaleza. ¿Por qué? Porque el mar, o sea, ir al mar, bañarte en el mar, subir montaña, ir a un río. O sea, allí hay una vibración, hay una generación que de forma natural tu ser va a absorber, porque lo que no podemos nunca obviar es que somos parte de la naturaleza y compartimos frecuencia con el planeta. Y aquí voy a contar una cosa muy interesante, y es que cuando las Torres Gemelas, esa frecuencia del campo magnético, esa frecuencia Schumann, hay un centro geológico que está continuamente midiéndola. Entonces resulta que, bueno, que como ellos no tenían la radio puesta ni sabían nada, y de pronto el día de las Torres Gemelas, cuando el primer impacto, ahí también hay una cosa, y es que según la población mundial hay un número concreto de personas que juntas vibrando a un determinado nivel producen un cambio global. Entonces allí había más de 250.000 personas vibrando en terror, una de las peores frecuencias que se puede tener dentro del cuerpo. Y la frecuencia Schumann, ¡bum!, pegó un pico. Y claro, dijeron, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque encima el campo magnético de la Tierra, que se genera a través de esa frecuencia, es el encargado de mantener el clima. Y así está el clima. Entonces, a la media hora, ¡boom!, el siguiente impacto y otra vez ¡fum!, subidón de la frecuencia de Schumann. ¿Por qué? Porque esas personas, había más personas todavía. Entonces creo que el número de la masa crítica mundial son 8.000 personas. O sea, imagínate la potencia que tenían todas allí vibrando. O sea, que llegaron a modificar la frecuencia de resonancia, de la resonancia de Schumann de la Tierra. Entonces, claro, si yo voy a un sitio donde hay un montón de gente que está también dislocada o está viendo cosas en un cine de terror o tal, o sea, no me escapo. No me escapo. Porque mi frecuencia va a emparejar y va a empatizar con las otras frecuencias. Todos estamos conectados. Entonces hay que buscar ese encuentro natural que es súper sanador, súper liberador de energía, que también te va a dar un bienestar no solo físico, sino también mental y también emocional. Y también te va a conectar con la frecuencia de la Tierra. Sí, por ejemplo, tampoco estamos diciendo que la gente no vaya a los bares, pero que en muchos casos toda la gente que va a bares, más sobre todo en el caso de los adolescentes, es gente con problemas, trastornos, que tienen algún tipo de depresión y lo están matando con el alcohol. Y están generando esas bajas frecuencias. Claro. Luego llegan a casa y siguen con ese malestar. ¿Y qué le podríamos aportar a esa gente? Bueno, aparte de que Silvia hace sus terapias, que la podéis encontrar en Facebook, podéis consultarla cuando queráis. También hace terapias vía internet. Y bueno, aparte de tu consulta, ¿qué le recomendarías a esta gente? Vamos a ver, yo le recomendaría a cualquier persona que quiera un poco salir de donde está metido, lo primero es que tome conciencia. O sea, que tome conciencia de qué quiere hacer, que tome conciencia, que es lo que está pasando muchas veces con los adolescentes, que no tienen identidad personal. Entonces, yo siempre digo lo mismo, o sea, no hay dos huellas dactilares iguales. Entonces, cada persona tiene su propio sistema, su propia particularidad, su propia singularidad. Entonces, que busque cuáles son sus talentos. Porque si, por ejemplo,
yo qué sé, es como aquello del mono, ¿no? Que el mono veía nadar al pez y decía, se va a ahogar, se va a ahogar, ¿eh? Y al final sacó al pez y el que se murió fue el pez, claro, evidentemente, ¿eh? O sea, yo no puedo regirme por los dones de otro, por los talentos de otro. Yo no puedo ser como la influencer que salen con un tipazo, con no sé cuánto, porque tengo 4 hijos, porque tengo una edad. Entonces yo tengo que asumir cómo soy yo, quererme como soy y potenciar mis talentos, no los del otro, ni querer los talentos del otro. Sí. Entonces hay una grave crisis de identidad en las personas. También por todos los medios de comunicación, de cómo vemos la anorexia, o sea, dices, pero por favor, o sea, no, que busquen su identidad, que busquen su talento, y sea cual sea, que lo pongan en práctica. O sea, es como aquello de, si tu hijo va mal en matemáticas, pero va muy bien en música, ¿qué haces? Pues ponerle un profesor de música, no de matemáticas. Porque hay que potenciarle su talento. Que cada persona busque su talento, que por ejemplo se apunten a actividades que hay de senderismo, que hay de tiro con arco, de escalada, de pintura, o sea, que busquen diversificar. Sí. Diversificar y no solo el fin de semana y salir y venga, y beber y esto y lo otro y a ver cuál es más burro. Entonces creo que hay que potenciar la individualidad y la singularidad de cada uno, de cada persona. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Pues muchas gracias, el placer es mío. Y esperamos tenerte otra próxima vez. Cuando queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.